Bueno, Ajá. saludo a todos. Esta reunión hemos tomado una decisión de todos los lunes a las 7:30 hacer una reunión con pensionados y jubilados. Pueden participar todas las personas que consideren necesario participar. No es obligatorio, no es un curso, no es un diplomado, sino es una reunión informal para tratar temas que sean de interés para los pensionados y jubilados. Le doy la bienvenida a todos los que están participando. ¿Qué vamos a hacer nosotros en estas reuniones? Nosotros vamos a conocer los problemas que son propios de los pensionados y los jubilados. ¿Qué son los problemas propios? Bueno, lo que nosotros conocemos, el envejecimiento, uno de los problemas que nosotros debemos tratar es que somos personas adultos mayores. Las personas que están invitados son adultos mayores, sean pensionados o jubilados. O sea, hay tres categorías. Adultos mayores es por la edad, no importa la situación ni la condición que usted tenga, sino todos aquellos que tenemos más de 60 años en los países pobres o 65 en los países desarrollados, somos adultos mayores. Entonces, los adultos mayores hoy en el mundo es el sector que más crece. Parece raro, pero es así. O sea, antes la población mundial era como una pirámide. Quiere decir, arriba, abajo estaban los niños, que eran una cantidad enorme en todos los países. Habían familias numerosas en todas partes del mundo y los niños eran la base, digamos, de la población. Después estaban los adolescentes, los jóvenes, los adultos y al final estaban lo que llamaban viejos, que después han llamado tercera edad, que han llamado envejecientes, que ahora estamos llamando adultos mayores. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que la familia ahora es más reducida, es más pequeña, por lo tanto hay menos niños y los viejos, entonces hay mayor población adulta mayor. O sea, la ciencia y la tecnología, entonces, han ayudado para que duremos más. Los que estamos aquí, la mayoría, que ya somos adultos mayores, cuando éramos jóvenes, un hombre y una mujer de 50 años ya era un anciano. Yo a mi papá lo conocí como anciano. Ya una persona de 50, 60 o 70 y hasta 80, bueno, todavía está activo. Aquí en América Latina, Uruguay y Cuba son los dos países que tienen mayor duración, el promedio de edad. El promedio en Japón de edad, el promedio es 92 años, que es el país donde hay mayor duración de todo eso. Esto ha ocasionado que en los últimos 40 años la población ha cambiado. Somos 7,000 millones, pero hay un gran porcentaje de personas adultos mayores. Entonces, por ejemplo, en Europa, los adultos mayores, sean pensionados, jubilados o personas que no tienen ingreso, constituyen un poder político, un poder social y un poder económico. Político, porque todos los políticos le tienen miedo a los adultos mayores porque están organizados y en una elección cualquiera representan una cantidad muy grande. Por ejemplo, aquí en República Dominicana somos 10 millones de personas. De esos 10 millones de personas, 980,000 somos personas de más de 60 años. Quiere decir, somos el 9.6% de la población. Ahora, en las últimas elecciones, las personas mayores de 60 años éramos el 27%.
¿Por qué esa diferencia grande? Porque los niños, los jóvenes, hasta que no tienen cédula, no votan. Por lo tanto, están excluidos de las elecciones, mientras que los adultos mayores, todos tenemos derecho al voto. Eso es una fuerza política que en muchos casos los gobiernos le tienen temor. Segundo, constituyen una fuerza social por la cantidad que representan y que están organizados. Y en tercer lugar, representan, hablo en los países desarrollados, una fuerza económica porque reciben pensiones que pueden sobrevivir. Pero además de eso, por lo menos en Europa, hay una cultura que no la hay en los países de América Latina, y es que le enseñan a los jóvenes a ahorrar para la vejez. Quiere decir, cada joven tiene su cuenta en el banco, no la utiliza para nada, aunque lleguen casos muy fuertes, porque eso es el seguro que tienen para su vejez. Y cuando llegan a tener la edad de pensión, la pensión es complementaria. En los países nuestros es diferente porque la pensión es el modo de subsistir. No hacemos ahorro en la juventud y en la vejez tenemos muchas limitaciones. Quiere decir, los adultos mayores somos una clase social que si estuviéramos bien organizados, podemos ser un poder político, un poder económico y un poder social como lo hay en algunos países desarrollados. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Bueno, hemos visto la necesidad de organizarnos y en muchos países los adultos mayores están organizados. La semana pasada hablamos, estuve en Puerto Rico en una actividad que organizaron adultos mayores, pensionados y adultos mayores. Y están bien organizados. Y además de eso, de estar organizados, tienen servicios de teatro, tienen servicios de vivienda, tienen otros tipos de servicios que ayudan. No son sindicatos, porque los sindicatos es para luchar o para confrontar a los empresarios o los patronos y los gobiernos. Los adultos mayores ya no tenemos patrón, quiere decir, no es la lucha obrero-patronal, sino es la lucha para tener lo mínimo para pasar nuestro envejecimiento. Quiere decir una pensión digna, ingresos que puedan ser, y las dos cosas fundamentales que necesitamos, que es la medicina y la alimentación. Los adultos mayores, sea pensionado, jubilado o no tengan ninguna protección social, entonces el dinero, la mayoría, lo gastamos fundamentalmente en medicina y en alimentación. Ya no tenemos los lujos, ya no tenemos la fuerza cuando éramos trabajadores, cuando éramos jóvenes, y ahí se va todo. Sin embargo, nosotros, ¿qué queremos? Que nosotros descubramos que no estamos solos, porque a veces hay maltrato con los adultos mayores. Quiere decir, muchos adultos mayores sufren maltrato físicos, muchas jóvenes se burlan de adultos mayores, hay adultos mayores que reciben una pensión y parte de la familia se quedan con ellos, y hay muchos abusos. Y nosotros vamos a tratar todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en estas reuniones? Que tengamos un punto de encuentro. Ahora mismo hay compañeros en esta reunión que es limitada. Hay compañeros Dwight Rodríguez y Andrés Miranda, que son de Puerto Rico. Está Juan Prenda y María Eugenia, que son de Costa Rica. Y hay otros compañeros dominicanos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Yo le voy a hablar en otras ocasiones, no ahora, de qué es la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, CLAT-JUPAN. Dwight Rodríguez, el secretario general. Andrés Miranda es miembro del comité ejecutivo y yo también. Quiere decir que en esta reunión, aunque es limitada, pequeña, vemos 3 directivos de CLAT-JUPAN. Y esperamos que con el tiempo estas reuniones vayan aumentando en calidad y en cantidad. O sea, personas que tengan cargos
en organizaciones de pensionados, jubilados o adultos mayores. Los compañeros de Puerto Rico tienen graves problemas ahora con el problema de las pensiones. Sin embargo, comparado con otros de América Latina, tienen privilegios en salarios, en ingresos y en protección social, porque se benefician de leyes de los Estados Unidos, que eso no lo hay en ningún otro país de América Latina. Entonces, esto es una introducción. Entonces, ustedes van a hablar. Cuando hable uno, abre su micrófono, habla y después que termine lo cierra para que no se oiga ruido de afuera. Así es que vamos a dar inicio a este diálogo. Andrés Miranda tiene el micrófono abierto, no sé si es porque lo dejó o porque quiere hablar. Así tiene la palabra, Andrés. Sí, lo tengo abierto, no encuentro la forma aquí de cerrarlo, me ha dado un poquito de trabajo. No, creo que has dado una buena introducción sobre los adultos mayores. Creo que en la medida en que en los países se avanza en desarrollo y demás, pues se ha disminuido el número de personas por núcleo familiar. Como tú dices, se ha invertido la pirámide. O sea, cuando las condiciones económicas o materiales de un país cambian, pues también cambia la situación familiar. Y ahora entonces, como tú dices, la pirámide está invertida. Y como tú dices, depende del país y la región para ver cuál es la situación, ¿verdad? Y la legislación, cuál es la situación en cada país. Como tú decías, pues debemos organizarlo porque hay muchos factores que afectan a los adultos mayores que tú mencionaste, algunos de ellos, como el maltrato, el abandono, la salud, los impedimentos, la falta de acceso a los servicios. Y me parece que como tú dices, no hay duda de que hay un poder político, social y económico. En el caso de Puerto Rico ahora mismo, el gobierno sabe de ese poder político que tenemos los pensionados y los retirados, porque la migración de personas hacia Estados Unidos es de una migración más de personas jóvenes. Entonces, el número de adultos mayores, retirados y pensionados ha aumentado proporcionalmente en Puerto Rico y por lo tanto va a tener más peso en las elecciones. Por eso el gobierno se ha unido a toda la acción que nosotros hemos tenido de reclamo de que no se bajen las pensiones en Puerto Rico, porque saben que políticamente tiene un costo en las elecciones. Y entonces pues debemos organizarnos para tener una protección, una ampliación de derechos y un acceso a una calidad de vida, ¿verdad? Cada país sabe cuáles son los aspectos fundamentales que debe perseguir en esa lucha si se organizan, porque cuando nosotros estábamos en la Central Latinoamericana de Trabajadores decíamos, solo el pueblo salva al pueblo. Y yo, desde que escuché esa consigna, dije, es una consigna que le faltaría algo. Y es que solo el pueblo no salva al pueblo así porque sí, solo el pueblo organizado. Solo el pueblo organizado salva al pueblo. El pueblo es un ente desorganizado que se organiza precisamente en partidos, en organizaciones, y en caso de los retirados jubilados, si nos organizamos, podemos afectar, somos una voz importante donde quiera que estemos, no importa el país, porque hoy día con la tecnología y el avance tecnológico podemos darnos cuenta de qué cosas ocurren en unos países que no ocurren en nosotros. A veces creemos que tenemos los adelantos mayores y decimos, no, en otros países hay adelantos, hay cosas increíbles y buenas que se pueden implantar en nuestro país. Ahora mismo, yo que estuve trabajando, ¿verdad?, en el sector público acá tanto tiempo en el organismo electoral, vi como, por ejemplo, en Nicaragua, en Honduras, perdón, en las elecciones, para tú, ya no se firma un registro electoral. Ahora con tu huella dactilar, hay una máquina que te reconoce tu huella dactilar y no hay forma de que haya otra persona que vaya a votar por José Gómez, por Andrés Miranda, porque nosotros tenemos una sola huella dactilar y eso a mí me
me llamó la atención y me encantó, porque con huella dactilar, que es lo que debía hacer, y todos los países debían tener un registro electoral. Pero claro, es como digo, la tecnología es importante y nos acerca a todos. Nosotros somos, no estamos aislados en los países, somos un mundo, digo, hemos hablado de globalización, ahora es la desglobalización, que es otro concepto que yo te señalé en la reunión cuando viniste a Puerto Rico. Pero la tecnología nos ha acercado tanto que podemos, a través de estos medios, unirnos en una lucha latinoamericana, caribeña, global, regional, y acompañarnos en nuestras luchas y tener nuestras reuniones, después que pase el coronavirus, ¿verdad? Tener nuestras reuniones presenciales y poder compartir ideas. Así que en ese sentido, pues creo que es importante, así como se organizan los trabajadores en sindicatos, pero el trabajador después que termina, como tú dices, su labor como trabajador y comienza a disfrutar de una calidad de vida para la cual trabajó, el retiro o la pensión, pues debe seguir organizado, porque no se puede dejar en la vorágine de la sociedad que los arrolle, sino que hay un sector en particular que necesita atención, así como hay un sector hoy día que se lucha por los derechos de la mujer, por la juventud, pues también hay un sector de adultos mayores que tienen que trabajar porque hemos aportado y seguimos aportando, como tú dices, porque hoy las expectativas de vida, aunque varían de país en país, pero están muy altas con respecto a 20 o 30 años atrás. Y bueno, quería puntualizar eso en lo que tú has dicho, me parece muy bien. Muchas gracias, Andrés Miranda. Me gustaría oír hay una persona que no tiene nombre, si se pudiera presentar. Comienza con P, pero no sé cómo se llama. Bueno. Es usted el que tiene el poloché amarillo, el que está en el centro. No aparece su nombre. Soy yo, el doctor Cristian, cuando pueda. Bueno. Pero entró de clandestino. Lo estaba escuchando, ¿eh? Bueno. Dígame yo, entonces. Sí, doctor, entre usted, doctor. Ok, buenas noches. Mire, distinguido, de adulto mayor, usted clasifica de 60 años en el país y 65 en los países desarrollados. Bueno, pues le voy a decir a usted una cosa, que a medida que se va modernizando la época, el adulto mayor va aumentando de edad. Inclusive se ha determinado, un psiquiatra determinó, en psiquiatría se determina de que cuando un hombre llega a los 65 años es donde la producción está más activa. O sea, en esta sociedad limitan mucho al ser humano, al trabajador, que cuando lo pensionan dicen, bueno, ya te va para su casa, como dicen, a vegetar, a no administrar el tiempo, a perder, a gastar el tiempo, prácticamente se convierte en un, como dicen, en un guiñapo desde el punto de vista psicológico. Y eso no es así. El ser humano tiene que irse preparando el trabajador para llegar a su pensión. No desde el punto de vista solamente económico, sino desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Una persona de 60 años, si no tiene enfermedades de base, una persona que está activamente, como dicen, desde el punto de vista biológico, social y psicológico. O sea que yo no comparto en esa parte, no con usted, porque usted lo que hace, se hace un eco de eso, de plantear de que una persona con 60 años ya es un adulto mayor. Inclusive, pena de la vida del que cae en ese encasillado, porque usted sabe que aquí no hay una protección en el país sobre la persona ya que desde el punto de vista laboral han, como dicen, ya perdido su estabilidad laboral. Yo reitero, yo particularmente me acuerdo que yo a los 60 años
me hice de una especialidad en riesgo laboral. En 58, más o menos, terminé lo que fue licenciatura en farmacia. Y sigo estudiando y seguimos produciendo. Solamente hay que pedirle a Dios que le dé salud a uno y que uno tenga una independencia, como dicen, en todos los sentidos. Porque no es la edad que tumba, sino es la actitud de la persona. Y si usted se deja encasillar en la sociedad que piensa que porque ya usted está pensionado o usted tiene 60 años, ya usted es un viejo, como dicen, bueno, pues ahí por lo menos queda estigmatizado. Oye, hoy en día, una mujer de 60 años, mire mi amigo, da buen caldo y dice que es vieja, oye. Entonces, desde ese punto de vista, le estoy advirtiendo de que una persona de 60 años es dinámico y forma parte del tren productivo. Ahora bien, usted tiene que saber que tiene sus limitaciones, porque si a usted lo pensionan, usted tiene toda la prerrogativa, las cualidades, usted no deja de ser profesional, no deja de ser activo. Mire usted, por ejemplo, usted le gana mucho muchacho, porque usted mantiene desde el punto de vista mental y hasta físico una actividad de independencia. O sea que eso es fundamental. La autoestima debe estar fuerte. Si usted le dice a un presidente que no aspire porque tiene 60 años, a uno de los candidatos le va a decir, ah, pues está loco. Porque a partir de ahí es donde hay, como dicen, un accionamiento en cuanto a lo intelectual. Muchas gracias, doctor. Me gustaría oír a Dwight Rodríguez de Puerto Rico. Dwight es el secretario general de CLATJUPAN. Adelante, Dwight. Saludos, José. Ciertamente entré un poquito tarde porque tuve problemas técnicos con la computadora, pero ya lo resolvimos. Quiero decirte que escuché el mensaje que diste acá en Puerto Rico. Lo pude leer, me lo enviaste. Y te quiero felicitar porque después que uno lo lee con calma, uno se da cuenta que uno tiene que internalizar esas situaciones porque ya uno tiene más de 70 años y uno tiene que empezar a ver la vida de la forma en que uno pueda ser más efectivo y no de la forma que uno la veía antes. Aquí en Puerto Rico ciertamente en términos de nosotros los jubilados se ha hecho poco trabajo en estos últimos 4 años. Primero, como tú sabes, el huracán María nos liquidó. Después, pues, vinieron unos temblores y la pandemia cuando estábamos comenzando y ciertamente tenemos muchas cosas en la agenda. Ahora mismo estamos organizando un grupo de jubilados en la Autoridad de Energía Eléctrica para hacer el trabajo de asesorarlos en términos de planes médicos, en términos de las pensiones, de las cosas que ellos pueden hacer y si es posible, pues algún pleito que se pueda llevar, porque la empresa, la Autoridad de Energía Eléctrica, pues no quiere pagar el dinero que debe de pensiones. Y ese trabajo lo estamos tratando de realizar y vamos a ver cómo nos funciona. Necesitaremos un momento dado de ayuda tuya, ya que tú eres un periodista de mucha experiencia. Además de eso, te quiero decir que debemos darle más impulso a CLATJUPAN, ya que desgraciadamente murió el mentor principal que teníamos, que era Eduardo García, y entonces pues ahora tenemos que depender de los que estamos vivos y de ti, que eres la persona que tiene la posibilidad de tener la información histórica completa, que es importante, es muy importante para nosotros porque aunque estuvimos en la CLAT, participamos en todas las actividades de la CLAT, pero ciertamente esa memoria histórica hace falta. Y creo que tenemos un baluarte ahí en tu persona como presidente de CLATJUPAN que nos puede ayudar mucho y nos puede orientar. Aquí en Puerto Rico hay muchas organizaciones de jubilados
pero muchas veces están más pendientes de la fiesta de Navidad que de hacer el trabajo necesario con los compañeros jubilados que ya están viejos, los que tienen necesidades. Y esas cosas hay que hacerlas porque de lo contrario perdemos lo que es lo principal de una organización de pensionados, que es estar pendiente de nuestra gente y de las necesidades que ellos tienen y darle algún tipo de respuesta a estas necesidades. Así es que te felicito por esta posibilidad de tenerte presente y de otros compañeros que ciertamente pues nos ayudan, porque no solamente acá en Puerto Rico, como Andrés y yo siempre hemos estado pendientes, siempre estábamos presentes, pero es importante que haya personas de Costa Rica en estas reuniones, y si podemos ampliarlo a otras personas que yo sé que tú las conoces y las puedes activar, nos va a ayudar mucho. Así que José, cuenta conmigo, estamos aquí y vamos a estar siempre a tu disposición para ayudarte en lo que se pueda. Bueno, Muchas muchas gracias, Dwight Rodríguez. Me gustaría oír a Juan Prendas. Dwight, Juan Prenda es de los fundadores de la CLAD en Costa Rica, en el sector campesino. Desde el año 60 nos conocemos. Así es que la década del 60. Quiere decir, Juan Prenda, está también María Eugenia, que es costarricense también, igual que Juan Prenda, están aquí en esta reunión. Me gustaría ir a Juan Prenda porque Juan Prenda es de los adultos mayores. Adelante, Juan. Claro que sí. Un saludo a todos los amigos que estamos en el grupo. De verdad que hay cosas muy interesantes que nos unen en común. Yo pertenezco al sector campesino y decimos en Costa Rica que nos resistimos a desaparecer, entonces seguimos trabajando la tierra y no importa los años que tengamos. Hay dos cosas que quería mencionar. Una es que en la región donde yo vivo, por cuestiones de una planta de valor agregado que se está construyendo, insistí mucho en que se hiciera un estudio de quiénes son los que están trabajando la tierra y quiénes están con ellos. Y resulta de que en mi región el 90% de las personas que están trabajando la tierra son adultos mayores. Somos adultos mayores. Y entonces la gran preocupación es que las energías que nos quedan no son muchas. Y la interrogante es entonces, ¿quién va a trabajar la tierra cuando ya no podamos? Ese es un dato muy preocupante porque los campesinos estamos en un proceso de extinción. El otro elemento que quería mencionar es que en Costa Rica el régimen de pensiones está para las mujeres en 59 años y 11 meses y los hombres en 61 y 8 meses. Ahorita ya hay una reforma que se está dando, nada más está en consulta en la sala cuarta, para elevar a 63 las mujeres y los hombres a los 65. Entonces, como pensionados, están esas categorías. Y como adultos mayores, aquí en Costa Rica, el adulto mayor es cuando cumple los 65 años. De ahí en adelante, se les ocurren a algunos médicos decir que tienen que andar acompañados ya, pero bueno, en el campo vemos los adultos mayores de 80 años todavía manejando el ganado ahí, manejando la finca, porque es un medio de vida, es su cultura, y va a dejar de trabajar en la finca hasta que ya las energías no se lo permitan. Entonces, sí es muy importante compartir estas experiencias que tenemos en los países, porque uno puede
conocer mucho y en algunos casos comparar lo que tenemos en cada país. Muchas gracias. Brenda, ese tema que tú tratas, creo que es un tema que en una de estas reuniones tenemos que analizar más profundamente, porque la mayoría de la juventud moderna no quiere ir a trabajar al campo. Sin embargo, en todos los países necesitamos la alimentación. Quiere decir, si no hay campo, no hay alimentación. Y eso es una disyuntiva. En Puerto Rico, la gente que trabaja en el campo es mucho menor que en Costa Rica. Aquí los jóvenes, después que aprenden a trabajar en el transporte o en las computadoras, no van a trabajar al campo. Entonces son problemas muy serios el tema de la agricultura o la alimentación con relación a los adultos mayores. Entonces, me gustaría que cuando tengamos otro punto, entonces ese sería uno de los temas que hay que tratar, porque no es solamente en Costa Rica, eso se está dando en casi todas partes del mundo. Miren, en Europa y en los Estados Unidos, el 4% de la población trabaja en el campo. El 4% de la población. Sin embargo, producen para sus países y le quedan excedentes. ¿Por qué? Por la tecnología. Porque no son en Europa, en Estados Unidos, son pequeños y grandes agricultores, no campesinos, no echadía como nosotros, sino son gente que tiene sus tractores propios, tienen todas sus cosas, tienen la tecnología de vender, pero además de eso tienen subsidios, que en América Latina eso casi no se da. Entonces, 4% puede producir para el 100% y tienen excedentes. Nosotros no tenemos, nosotros tenemos países donde el 50% es campesino y no da abasto para proveer los alimentos necesarios. Pero es un tema que lo vamos a discutir después en otra reunión, pero el tema que tú has tratado, Juan, es muy importante. Me gustaría oír a Marcial Romero, adulto mayor. Bueno, de todas estas gamas, primero mi saludo a todos. Y segundo, de toda esta gama de experiencia que tenemos que están externando, uno se queda con la boca abierta. Ahora, lo que yo me pregunto es la inversión de la pirámide. Indiscutiblemente va a llegar el momento que la gran base va a ser totalmente adulto mayor. Pero, como dice el señor Andrés, el problema no es que seamos muchos, el problema no es que haya muchos votos, el problema es que podamos estar organizados. Y va a tener que haber personas que aún sin la fortaleza podamos todavía conseguir personas que puedan tener el liderazgo y la cabeza para poder dirigir este grupo. Porque los adultos mayores se van a convertir, y ya se está convirtiendo, en un punto de decisión política en cada uno de nuestros países. Y entonces eso hay que irlo pensando. Yo sé que nuestro objetivo aquí no es terminar conformando grupos partidarios ni nada de esto, de analizar la situación, pero indiscutiblemente va a tener que surgir un liderazgo entre unos de los otros, que nos podamos organizar y que nos podamos organizar de forma tal que se puedan lograr los fines que perseguimos. Bueno. Yo creo que más de ahí no puedo decir, porque ese sería la meta final. Sí. Aunque nuestro principio y nuestro ejercicio no es que en convertirnos en grupo partidario ni nada de eso. Pero sí tenemos que buscar la forma de organizarnos para que nuestra voz sea oída. Si no nos organizamos, no se nos va a oír. Bueno, la experiencia que yo tengo con estos adultos mayores, hemos pasado una pandemia donde los que más han sufrido, donde ha habido más muertos y más contagiados son los adultos mayores, en todas partes del mundo. No es cuestión de un país, sino en todas partes del mundo. Y por ahí fue que comenzó. Ahora hay niños o jóvenes
que hay, pero la cantidad de adultos mayores fue asombroso en todas partes. No importa que fuera un país con muchos médicos, con mucha medicina, eran los adultos mayores. En Europa, en Asia, en África, América Latina, en Estados Unidos, fueron los adultos mayores. Y nosotros tenemos en República Dominicana, la pandemia ha paralizado muchas actividades, como en todas partes del mundo. Pero hay, quiero explicar por lo menos 3 formas muy importantes. Se está formando una federación de asociaciones de pensionados y jubilados. No tiene el nombre de adultos mayores, pensionados y jubilados. Ahí están los pensionados, 2 asociaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Colegio Médico Dominicano, del sector de los maestros, del sector del transporte, del sector de enfermería, del sector de salud pública. Bueno, son 12 de electricidad. Son 12 de las principales asociaciones. Nunca ha existido en la República Dominicana una federación. Y la pandemia ha paralizado muchas actividades porque teníamos pensado hacer el Congreso Constitutivo en octubre del año pasado, pero bueno, no tengo que dar explicaciones. La pandemia ha paralizado porque los adultos mayores, reuniones presenciales casi no van y de noche menos. Entonces, pero quiero decirle que va a haber posiblemente el próximo año una federación que va a representar, porque son las principales asociaciones. Quizás se afilien a Clajupan porque yo soy el asesor de ellos y lo he orientado en esa línea. Segundo, aquí existía una pastoral de envejecientes, que lo que organiza son fundamentalmente, la mayoría, son monjas que dirigen centros de hospicios o clínicas para viejos. Tuvimos, antes de comenzar la pandemia, una reunión, eso lo dirige la iglesia. Ignacio Miranda, que es un laico, y yo somos 2 laicos asesores de la pastoral, y ahora se le cambió el nombre y se llama Pastoral de Adultos Mayores. Está todavía en embrión, digamos, porque se ha cambiado, pero la pandemia ha paralizado sus actividades. Y estamos organizando una hermandad de adultos mayores que comenzamos antes de la pandemia y la misma forma ha pasado. Quiere decir, por lo menos aquí hay perspectivas de que los adultos mayores, nosotros tenemos una asociación afiliada a Clajupan aquí, Dwight y Miranda conocen al reverendo, que es el presidente de la Asociación de Pensionados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y estamos hablando con una persona que también, por lo menos Miranda y algunos conocen, que es Nelsia Marmolejo, que ella es asesora de Clajupan. Ella era directora de la DIDA y ya no es directora de la DIDA, y estamos en conversaciones para ver si ella asume algún cargo importante dentro de Clajupan. Quiere decir, son perspectivas. Yo quiero aprovechar para decirles que los miércoles celebramos un encuentro abierto, no es de adultos mayores, la mayoría son jóvenes que participamos, y estamos tratando, el miércoles pasado tratamos el caso de Puerto Rico y estuvo Moncho Fuentes, Ramón Fuentes, que nos dio muy buenas explicaciones sobre la situación de Puerto Rico, porque fue el tema que tratamos. El próximo miércoles vamos a tratar un libro, y si ustedes quieren, están invitados, es sobre un libro sobre las ideas políticas. Eso lo vamos a hacer el próximo miércoles, quiere decir pasado mañana. Eso se llaman encuentros virtuales, que lo hacemos los miércoles. No es un diplomado, no es un curso, sino es un encuentro especializado, porque invitamos a adultos mayores, pero eso no es, cualquiera puede pasar. El próximo lunes vamos a comenzar un curso para adultos mayores. Es un curso para pensionados y adultos mayores. Creo que todos los que están aquí han recibido la invitación. El doctor Cristian Gómez, que habló, él es uno de los que ya se inscribió en el curso. Tenemos algunas personas que se han inscrito.
pero me gustaría que Dwight y Andrés Miranda hablaran con la gente de Puerto Rico para ver cómo se pueden incorporar. Asimismo, Juan Prendas y María Eugenia de Costa Rica, para ver si pueden participar alguna gente de Costa Rica, de Puerto Rico. Ya hay dominicanos que están inscritos. Es un curso, dura 3 semanas, comienza el lunes próximo. Miranda va a ser uno de los profesores porque tuvimos la ocasión de que él estuvo aquí antes de la pandemia y grabamos un video sobre la situación de los pensionados en Puerto Rico. Y eso tiene poca variante y va a ser uno de los profesores. María Ángeles de México, que es una psicóloga que trabaja en el Instituto Mexicano de Seguros Sociales, va a ser otra de las profesores. Monseñor de la Rosa va a ser otro de los profesores. Entonces ya tenemos más o menos el equipo de profesores. Son 8 lecciones. El costo es igual que todos los cursos, 1,500 pesos para los dominicanos y $30 para los que son de fuera. Entonces me gustaría que Dwight y Andrés Miranda se ocupen para ver si pueden participar un buen grupo de puertorriqueños y Juan Prendas y María a ver si participan de Costa Rica. El domingo hacemos un podcast. Ustedes recibieron el último, fue dedicado especialmente a Puerto Rico. Y el podcast del domingo va a ser sobre este tema de los adultos mayores. Esto es lo que tenemos que tratar. Yo espero que el próximo lunes se puedan incorporar otras personas más y que sea un hábito el sacar un poco de tiempo para reunirnos como adultos mayores. Este es un grupo, bueno, por lo menos estamos 3 países, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana, y esperamos que esto se pueda ampliar. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, abre el micrófono y habla y vamos, en 5 minutos vamos a terminar. Algo bien sencillo y bien corto. Diga. La mayoría de nosotros, cuando nos reunimos con niños de 75 años en adelante, gracias a Dios que han acuñado la frase de adultos mayores, pero tú le dices viejo y no aceptan que ninguno son viejos. No hay ninguno que sea viejo, no hay uno. Tú dices no aceptan. Dice adultos mayores y como que más o menos la pasan. Pero, más pero se reúne un grupo de 80 años y tú hablas de viejos y ninguno son viejos. Son los muchachos. Son los muchachos. Y cuando van a salir en la familia dicen, ¿a dónde tú vas? A reunirme con los muchachos. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Yo quería decir algo. Sí, cómo no. Adelante, Andrés. El tema que trajo Juan Prenda es un tema interesante que no solamente corresponde a adultos mayores, aunque como tú dices, pues en ese sector de la agricultura y la alimentación hay personas que se pueden considerar adultos mayores, como dice él. Pero esto es un tema fundamental en estos momentos, como parte de la problemática mundial, ¿no? Yo te hablaba los otros días de un fenómeno que nosotros veníamos analizando de forma abstracta y filosófica y no nos entendían mucho en los sindicatos cuando hablamos de globalización, neoliberalismo, etcétera. Y en los últimos años se ha acuñado un tema que es la desglobalización, es decir, la importancia de los mercados regionales y la importancia de la alimentación, como tú dices, el fenómeno que mencionaste de la tecnología, la mecanización. En Puerto Rico está ocurriendo algo parecido a eso, que se provoca como consecuencia de los terremotos, los huracanes, la misma pandemia, de gente joven que se está dedicando a explotar el sector agrícola y con tecnología. Y como tú decías, pues, como hay subsidios, hay ayuda y unas facilidades, pues han visto el aspecto comercial de eso. Que en un momento determinado, como tú dices, se puede producir no solamente para el país, sino para exportar. Es un tema interesante a la luz de la tecnología.
El otro era que, como decíamos, la organización es importante. Nosotros en Puerto Rico hemos empezado con los retirados y jubilados de los sindicatos, personas que quizás el sindicato no, una vez deja de ser un trabajador activo y afiliado al sindicato, algunos sindicatos se han olvidado de estos trabajadores, que son fundamentales. Pueden seguir ayudando al sindicato y en la lucha sindical en muchas cosas, como tenemos evidencia de ello. Pero hay algunos que los organizan y otros no. Algunos los incorporan u otros no. En sus constituciones y reglamentos le dan participación a media o completa y les reconocen los méritos de haber sido los que organizaron a los trabajadores y dieron las luchas fundamentales para los que están en estos momentos. Pero eso hay que ampliarlo, como te decía José, a personas que no han estado en los sindicatos y que sean adultos mayores, que se consideran de ese sector y que pueden ser organizados también en una federación o en una confederación. En Puerto Rico, por ejemplo, nosotros lanzamos una federación de jubilados y pensionados y lo que tenemos son básicamente personas que vienen de los sindicatos, que tienen una organización en un sindicato de jubilados, pero nosotros le estamos dando más coherencia, más lo hemos fundamentado en esa lucha más amplia que quedarse en el sindicato. Es una lucha amplia por el país, por los temas nacionales, por los temas de la economía y todos los temas económicos y sociales. Una de las cosas primeras que hicimos fue que podíamos hacer alianzas entre los grupos organizados, por ejemplo. Primero hay que organizar y después hacer la alianza, hacer unidad con todos, hacer confederaciones. Ojalá y tuviéramos una sola organización que fuera unida en cada país. Pero nosotros hicimos, por ejemplo, una alianza, en eso Dwight tuvo una participación activa. Y nosotros, pues, como potencial que necesitan un plan de salud, nos dimos cuenta que podíamos negociar con las aseguradoras de salud privadas y decirle, nosotros representamos tantos trabajadores. Por tal razón, nos queremos sentar en una mesa con todos ustedes en lo que llamamos una alianza para que ustedes confeccionen un plan médico ajustado a nuestros intereses, a nuestras particularidades. Y logramos que vinieran a esa reunión la mayoría de los planes médicos privados y negociaran con nosotros. Y entonces promovieran esto a nivel de una selección. Tampoco le imponíamos un plan médico a nadie. Cada cual entonces iba a mirar lo que era el plan médico, digamos, triple S o el plan médico MCS, que tiene decía MCS, alianza. Ya se sabía que la palabra alianza lo que significaba era que era un ofrecimiento a las personas jubiladas y retiradas. Y ha sido tan útil y importante esto, que yo me quedo asombrado cómo los proveedores de salud hablan de alianza. Nosotros vamos a una farmacia, a un sitio, y le decimos, ¿qué plan médico tiene usted? Me dicen a mí, yo digo, pues yo tengo triple S, alianza. Y ellos saben de qué se trata. O sea que esto, ya nosotros abrimos una brecha ahí y eso se ha mantenido, no recuerdo, si esto tiene como 4 o 5 años y todos los años mejores ofertas. Es decir, y eso es un solo ejemplo de las cosas que podemos hacer en cuanto a servicios y tratamiento. Es decir, que hay muchos aspectos que creo que debemos impulsar. Además, como decía un compañero, también tenemos que discutir lo de si nos consideramos viejos o no viejos, productivos o no productivos. Porque yo no me considero una persona, yo estoy retirado, pero es retirado de una función pública, pero no estoy retirado de nada. Yo estoy disponible para todo. Es decir, yo estoy envuelto en muchas luchas políticas, en luchas económicas, en luchas sociales, en luchas comunitarias, en muchos grupos y asesoro a mucha gente
O sea, yo me considero un trabajador activo, yo me considero una persona como si yo tuviera 40 años, a mí no me importa la edad que tengo, como decía un compañero, es si esa edad en un momento determinado me imposibilita, si tengo una enfermedad o una situación que me imposibilite llevar a cabo una acción intelectual, una acción física. Eso es lo importante, la actitud, como decía el compañero de la República Dominicana, que tengamos la habilidad del mismo Juan, que decía, yo todavía estoy en la agricultura. Pues claro, la gente que se han dedicado a eso no se fijan en cuánta edad tienen para continuar trabajando. Bueno, es decir, muchas gracias, Andrés. Colaborando con lo que dice Andrés, el próximo lunes, el tema de base que vamos a tratar es la agricultura y los adultos mayores. Ahí hablamos pensionados, jubilados, pero tratar el tema, porque como dice Andrés, es un tema no es de Costa Rica solamente, eso está en todos los países y va a agudizarse porque la juventud no quiere trabajar en el campo, prefiere trabajar en computadora, en las cosas de tecnología moderna y todo eso. ¿Hay alguien más que quiere hablar? Escúcheme, una preocupación mía, que es que cuando la persona pasa de 45 años aquí, ya no le quieren dar trabajo. O sea, el sistema, como dicen, lo descalifica inmediatamente y eso le produce lo que se llama un envejecimiento precoz, como dicen. Sí. O sea, que tenemos nosotros que luchar por que nos mantengamos lo que es en el medio de producción, porque eso es muy penoso, que una persona, inclusive el mismo Ministerio de Administración Pública, plantea de que una persona de 46 años ya no lo nombran en el TEN gubernamental, a menos que no sea un político. Pero es una situación muy penosa y no estamos inclusive aprovechando la experiencia de los adultos, vamos a decir, de los adultos mayores, de los trabajadores con experiencia. Okay. Inclusive, acuérdese que los senadores vienen de senil, porque la persona más importante en la antigüedad eran los envejecientes que le servía de consejero y le servía de asesoramiento a la nueva generación. Pero aquí ya, después que una persona tiene más de 60 o 65 años, el sistema, como dicen, lo excluye. Y eso es muy penoso y sí tenemos que luchar con eso. Lo que nosotros tenemos que convertirnos parte del sistema para no excluirlos. Si tuviéramos fuerza, pudiéramos impedir eso. Bueno, señores, muchas gracias. Son las 8:42, tenemos más de una hora reunidos. Los adultos mayores no podemos estar muchos tiempos reunidos, por lo tanto terminamos esta reunión. Agradezco a todos su presencia y espero primero que se interesen en el curso que comenzamos el lunes sobre pensionados y adultos mayores y que para el próximo lunes tratar el tema de la agricultura y los adultos mayores. Buenas noches. Gracias.